sean bienvenidos a este tiempo de estudio. Yo soy Mónica Fernández, aprendiz, y seguiremos con el estudio de cantares. Y hoy vamos a estudiar cantares 1:4. Atráeme tras de ti, correremos. El rey me ha introducido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Recordaremos tus amores más que el vino. Con rectitud te ama. Un versículo que tiene una profundidad muy, pero muy especial. Así que quédate en el estudio, toma tu Biblia, que vamos a empezar. Así que comenzamos. Bueno, empezamos entonces con el término para poder estudiar, vamos a profundizar y vámonos al hebreo. Y la primera palabra que encontramos y que vamos a mirar tiene que ver con moskeni, que quiere decir atráeme, y que desde el hebreo viene de su raíz masar, que quiere decir tirar, arrastrar, atraer. Es un verbo que también encontramos en Jeremías 31:3, que dice así: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Es un verbo que dice te atraje con, con amor eterno. La raíz no es violencia, sino es atracción irresistible de amor. Y es un imperativo singular. La amada ruega al amado directamente. La segunda palabra que es tras de ti, viene siendo ashareka, detrás de ti o tras ti, que viene siendo una posición después, detrás, en un contexto de movimiento, de no detrás a distancia, sino un seguimiento en pos de alguien. La amada pide ser arrastrada en el movimiento del amado, no simplemente seguir la distancia, sino ir en el mismo movimiento de él. También seguimos con la palabra que dice correremos, que ya de singular aparece plural. Y aquí es donde vemos el narusha, que es un correr voluntariamente. Queremos correr. La amada incluye entonces aquí a las doncellas en ese mismo movimiento. Y dice, me ha introducido y ese introducir tiene que ver con un jifil perfecto en tercera persona, donde dice, ven, entra, un sufijo objetivo que es perfecto de confianza. La amada habla como si hubiese ocurrido el evento, o sea, es reactiva esa fe, dice, como si el evento hubiera sucedido. Y tiene que ver con lo siguiente, dice que el rey, que es el soberano, que viene siendo Ha-Melech, pero que la palabra rey es Melech, el rey soberano, el amado, el rey, es el que facilita el acceso a las cámaras, que tiene que ver con esos aposentos, ese Shadá, ese estar en los aposentos privados, íntimos, y es ese heder, esa habitación interior donde hay intimidad, donde hay privacidad. Solo se tenía acceso la familia real y los más íntimos. El heder es el espacio más íntimo y es el más protegido. Es la imagen que implica intimidad y tiene que ver
Y es donde aquí es donde haciendo un poquito el pare, y es que el concepto de intimidad está tan mal, o sea, está tan mal introducido o tiene un pensamiento, no tiene algo sano, se ha dañado el concepto de intimidad, que lo vemos desde otro punto de vista. Acordémonos que este libro habla de manera profunda que quizás otros libros en la misma Biblia no hablan como habla Cantares. Y Cantares habla de una manera muy profunda y nos quiere enseñar lo que es la intimidad. Entonces seguimos y dice entonces, eh, dice, y nos gozaremos. Ese gozar tiene que ver con girar, con exaltar, con alegrarnos, con gozarnos en su presencia, como dice el Salmo 2, dice así, me alegraré, me regocijaré en ti y cantaré en tu nombre, o sea, cantaré a tu nombre, o sea, al Altísimo, ese gozarme, ese alegrarme, como dice Deuteronomio 16:11, y en ti nos alegramos delante de Jehová, o sea, delante de ti nos alegramos. Es lo que Deuteronomio también nos habla y nos enseña de que es una alegría que es activa, una alegría que es voluntaria y que aquí es una alegría colectiva, es una alegría de grupo, como iglesia, como la cajal, como la congregación. Nos alegramos y nos gozamos. ¿Por qué nos gozamos en Él? Porque Él es el motivo de nuestra alegría. Él es el motivo de nuestra alegría y es una alegría que es desde el interior hasta el exterior, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Es algo que se va desarrollando en nuestra vida diariamente. Y ese gozo, ¿en quién está fundamentado? En el amado. En el amado, en ti. En ti está fundamentado ese gozo, porque el amado es el espacio de la alegría, no solo es la causa, es esa construcción paralela de morar Él en mí y morar yo con Él, morar Él en mí y yo morar con Él, o sea, ser conocida por Él. Dice, la alegría no está separada del amado, sino dentro de Él. Y ahí es donde nos conectamos con Juan 15. En Juan 15 vamos a ver qué dice la Biblia en Juan 15, 11. 15, 11 dice así. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Imagínense, estas cosas, ese es el verdadero gozo que debe haber en nosotros. Es ese recordar y que nosotros vamos a celebrar con tanta alegría, con tanta libertad, porque ese sacar, como dicen en el hebreo, sacar es mencionar, es proclamar, es este verbo, nos enseña que es la proclamación, que es activa, y que es activa porque es a causa de los méritos de nuestro amado, no de los míos, sino de Él, sencillamente. Como dice Isaías 20, dice Jehová Dios nuestro, dice Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos en tu nombre, solo en ti nos gozaremos. Aunque otras cosas se hayan enseñoreado en mi vida, solo me puedo enseñorear en Él. Y como dice el Salmo 45, miremos lo que dice el Salmo 45, verso 17, aquí queda un poco más claro, dice, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Y es algo que es un desarrollo y es poder conocer y poder analizar, porque esto es una canción de amor.
y no es de ese amor romántico que hemos visto en el mundo. Es un amor mucho más profundo, mucho más profundo. Entonces, partiendo de aquí, vemos algo que se comienza a manejar entonces lo que es un lenguaje de caricias, pero no una caricia humana, es una caricia de intimidad entre el Padre y el creyente. Y dice, esta es una palabra que aparece dodeca, que quiere decir amores, caricia, el do del amado, la caricia, el dodín, la manifestación de amor son los actos de ternura, como dice Cantares 1:2. Si él me besara con los besos de su boca, no tiene que ver nada con los labios, tiene que ver con ese cara a cara, con esa intimidad, eso donde la boca yo escucho de parte de él la enseñanza, la instrucción. Es eso, es una intimidad, él y yo, él y yo. Entonces, es un conocimiento de ese tipo de poder ver las cosas de otro modo, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista del lenguaje de Dios, un lenguaje sano. Entonces, es ver eso, es una comunicación real, es una comunicación real donde a tal punto que mire, que dice que es mejor que el vino, es mejor que el vino, es una estructura más allá. Acordémonos que el vino es una bebida que se usa en las festividades como para alegrar, pero dice, es mejor que el vino, eso que transforma, eso que intoxica. No, yo no quiero eso. Yo quiero ese cara a cara. Yo quiero esa intimidad. Yo quiero esa cercanía contigo donde tú me enseñas, donde tú, tú me haces parte. Yo soy parte tuyo y tú eres mío. ¿Te acuerdas lo que dice Cantar, verdad? Yo soy de mi amado y él es mío. Entonces, tiene que ver con un amor de rectitud, tiene que ver con un amor con inteligencia, un amor que aprendemos a que desde lo intelectual nuestros pensamientos tienen que cambiar, nuestra mentalidad acerca del término de intimidad tiene que cambiar, porque lastimosamente Satanás dañó ese término para que el hombre no tuviera la libertad de poder mirar la intimidad como algo tan hermoso, como algo de una profundidad de salud, y no pudiese el hombre entonces ver desde allí. Entonces, pero tenemos un Dios que es bueno y que ha venido y ha bajado de manera personal a hablarnos, a enseñarnos a través de nuestro Adón Yeshua, ¿ya? De poder él venir a transmitir realmente lo que el Padre quiere hablarnos y quiere enseñarnos. Entonces seguimos. Entonces hablamos de algo que aparece también y aparece también la palabra yazar, que es el reto, que es el reto, que es ser con equidad, con integridad, con moral. Las doncellas te aman con rectitud. No hay ese pensamiento carnal, hay un pensamiento totalmente diferente, muy diferente. Así que te aman con mucha rectitud. Entonces la conclusión aquí es, la amada pide ser atraída, ser arrastrada y arrastra con ella a las doncellas. El rey actúa, introduce y la introduce en la cámara y introduce el gozo exuberante en la presencia del rey. Entonces, la imagen de las cámaras del interior, aquí es donde vamos. Ya vamos como que a un paso de mucha más intimidad. Dice en Proverbios, creo que lo tengo aquí, en Proverbios, bueno, vamos a buscar 24. Proverbios 24, versículo 4. Dice, y con ciencia se llenarán las cámaras.
y conciencia se llenarán las cámaras. Y aquí tiene que ver, claro, dice, y el conocimiento, dice, y con conocimiento se llenan las cámaras. Las cámaras son el espacio del conocimiento íntimo, del conocimiento íntimo. Y aquí vemos el paralelo con Juan 10. Vamos a Juan 10. Juan 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Tiene que ver con un conocimiento íntimo, un conocimiento mutuo. O sea, él conoce a sus ovejas, pero sus ovejas también le conocen, le distinguen, le conocen el lenguaje, ¿ya? Le conocen el lenguaje. Entonces, aquí habla de que el conocimiento se llena, ese conocimiento se llena y es un conocimiento que es íntimo. Yo le reconozco, yo sé quién es él, yo sé qué soy yo para él. Y esto equivale a qué es exclusividad, lo que es la exclusividad. Entender que él es mi fuente, no hay otra fuente, no hay otra forma. Cuando uno entiende que Él es la puerta y que yo no me puedo entrar por otro lugar, sino por Él. Entonces intimo con Él, porque le conozco y Él me conoce a mí. Entonces el conocimiento es mutuo y aquí equivale, es comunión cara a cara, como decía Cantares 1:2, con los besos de su boca. Es cara a cara. Es intimidad, es comunión, es comunión. Entonces, la amada accede en lo privado. Dice, hay algo que dice, y vamos al Salmo 45, el verso 3 al verso 15 dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocados de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán atraídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Mire que es un momento interior, cómo se vive el interior en la habitación, en la cámara con el rey. Es un salmo real de bodas, es un salmo real de bodas donde la novia es conducida a la habitación, como dice en Isaías 26, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Es un lenguaje de entrar, de ir a las cámaras como refugio en tiempos de ira, en tiempos, en un espacio de protección, como lo vamos a ver en Mateo 25. Ahorita vamos a entrar a ese estudio de Mateo 25 con este versículo de Cantares y tiene que ver con lo de las vírgenes. Acordémonos de la parábola de las vírgenes. Pero antes de entrar allí a estudiar, yo quiero ver algo desde el arameo, desde el Targum arameo, y habla de que la petición de la amada, que es Israel, dice de ser guiado por Hashem desde Egipto, el rey atrae, atrae a Israel desde Egipto y la lleva a las cámaras por la gestación del desierto, las atrae, las guía. Usted verá bien que cuando dice mucho, Dios dice, y te he traído al desierto, y te hablaré allí en el desierto. Tiene que ver, y eso lo vamos a estar estudiando, eso lo vamos a estar estudiando en el libro de Cantares. Y dice, te voy a traer, te voy a guiar, te voy a conducir, te voy a pastorear, pero como ese pastor que aparece en Juan 10, que pastorea,
que atrae a sus ovejas. Dice, así también lo podemos ver desde el arameo, que es un Dios que atrae, es un Dios, toma el papel de ese salmo, de lo que dice el Salmo 23. Él es mi pastor, Él me guiará, Él me pastoreará, y tiene que ver con eso. Entonces, Mateo, como rey, él es el rey de los cielos, como dice la Biblia cuando dice, venga tu reino, cuando venga tu reino. Él es el mismo reino, Él es el mismo reino. Y cuando dice el reino de los cielos es semejante, es para que lo veamos como Él es el mismo reino, Yeshua, Yehoshua, es el mismo reino de los cielos y que Él viene y baja y lo establece y no lo muestra. Entonces dice aquí cómo se identifican en las cámaras del rey, la identifica desde el arameo, identifica que las cámaras del rey tienen que ver con el tabernáculo, tiene que ver con el lugar santísimo, es donde la amada es entrada, puede entrar por la sangre de nuestro amado. Tenemos entrada, tenemos acceso. Entonces, aquí desde el arameo, entonces este es el pensamiento que podemos ver. Y dice que la amada es producida en la presencia directamente, ella entra, es el Heder del interior por excelencia, que es el tabernáculo, el lugar santísimo. Y dice que nos gozaremos, nos alegraremos en él. Como cuando se hablan de las festividades, dice que el pueblo tenía que subir a las citas santas, a los llamados de santidad, y llegaban y subían con alegría, con gozo a las fiestas peregrinas. Así es lo que nos habla, de que entremos con gozo y con alegría al encuentro con nuestro Dios, allí en la intimidad, que es lo que vamos a estar aprendiendo. Y dice que entonces nosotros, la amada tiene que amar con un corazón íntegro, tiene que amar con un corazón íntegro, tiene que ver, tiene que gozarse, tiene que alegrarse. Y aquí es donde hacemos la conexión hacemos el paralelo de lo que Yeshua nos viene a hablar, de lo que Yeshua viene a explicar, que es ese Cantares 1:4. Aquí comienza un proceso bien importante y tiene que ver con tirar, arrastrar, ese atraer. Si nos vamos a Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Imagínense, mismo Mesías nos va a enseñar. Tremendo. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no me lo atrajere. La conexión. Dice, nadie puede correr, nadie puede ir a ese, o sea, puede entender ese verbo que es correr, ir. Como dice 1 Corintios 9, 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así pues, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Habla, habla de la forma de correr. Ya vamos entendiendo la conexión que hay y cómo este versículo tiene una profundidad y tiene que ver con correr, cómo es ese correr, cómo es ese vivir. Primero a Gálatas 5:7 dice así: vosotros
corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Imagínese tú, dice, es llevar adentro esto tiene que ver con el lugar santísimo. Esto tiene que ver que hacia dónde corremos, hacia ese lugar, en la intimidad, ese lugar donde el rasgó el velo y Él entró y nos lleva allí, a ese lugar santo. Desde el hebreo poder ver que en ese lugar se guardaba todo lo que era santo. ¿Y cómo te ves tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ves? ¿Quién te dice que eres santo? ¿Verdad? Y algo tan especial que está en Mateo 6:6, que Yeshua nos habla. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos lo extraordinario que es nuestro Adón. Nos dice, entra al lugar secreto, a la intimidad, a tener comunión en la cámara, en tu habitación, tener el cara a cara, disfrutar ese atráeme. Y es ver que uno llega por atracción, porque el Padre es el que nos atrae. No es porque nosotros salimos corriendo a buscarlo. Acuérdese o acordémonos que en el Edén el hombre se separa de Dios. Es el hombre. Cuando el hombre está en pacto con el Padre y busca el conocimiento busca el otro conocimiento. Ahí se separa, ahí adultera. Ahí usted mira, si usted detalla Génesis, habla de que los ojos, los sentidos se distorsionaron, porque Java codició, como también Adán, codiciaron con sus ojos, se perdió todo. Ese pacto que había con el Padre se rompió. Y se rompe y Dios aborrece entonces lo que es el adulterio. Acuérdese que el hombre se separa. Dios no se separa Él, se esconde Él. Y aquí nos está hablando de algo bien bonito, y es que es el lugar de habitación, es la intimidad, es poder tener intimidad, que ya dejemos de correr, que ya dejemos de escondernos, que podamos ir a Él, porque Él es el camino, porque Él nos ha introducido en las cámaras, en el lugar santísimo. Por eso, entonces, siguiendo, podemos ver entonces que en Juan 6:44, la amada es el objeto de la atracción. El Padre es el sujeto de la atracción. El creyente es el sujeto de la atracción. O sea, nadie puede venir al Mesías sin Dios, no se lo ha dado. O sea, sin Dios, sí. Si el Padre no se lo ha dado sencillamente, y que hay una condición necesaria, y es que el amado, la amada, tenga esa fragancia. La fragancia, acuérdese lo que estudiamos en Cantares 1:2, 1:3, la fragancia del amado, la identidad del amado. Miremos, ahí estamos en Juan 6,
Vamos al verso, ya leímos el verso 44. Ahora vamos a Juan 2:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Lo que hizo el Mesías. Lo que hizo el Mesías nos atrajo. Pero primero el Padre nos lo dio. Primero el Padre es el que atrae, sencillamente. Y cuando Él es levantado, hemos sido atraídos. Si usted detalló Cantares 1:3, puede entender el significado tan profundo de lo que el Mesías hizo en la cruz. Entonces, las doncellas son atraídas. El movimiento nos hace correr. El destino de Cantares es el rey, es la resurrección. Mire, toda la profundidad nos habla de la resurrección. Juan 3 habla, 3:29, dice, tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está completo. Este es de Juan cuando está hablando que él es el amigo y que el oír la voz del esposo, mire que cuando nosotros entramos en intimidad con Dios, aprendemos nuestro oído a escuchar la voz de Él, a escuchar. Sabemos si es Él el que está hablando, la forma en que nos habla, la forma en que nos enseña. Nuestro oído se agudiza para escuchar su instrucción, para escuchar su palabra. Usted no escucha a cualquiera. Mire el ejemplo de las ovejas. Las ovejas pueden haber muchas ovejas y pueden haber muchos pastores, pero cada oveja conoce a su respectivo pastor y le sigue. ¿Quién es el pastor de tu vida? Sencillamente. Él es nuestro Mesías, nuestro Adón. En Isaías 62, miren lo que dice. Isaías 62. Verso 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. O sea, nos habla de lo que son las bodas, nos habla de la intimidad, nos habla de nuestro papel como novias, como la amada, y como la amada de Dios, el Israel de Dios, sencillamente. Jeremías 2 dice así, 2:2. Dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. O sea, en el tiempo del desposorio, en el tiempo de tu caminar. Y si usted detalla Ezequiel 16, todo es un versículo súper amplio, pero con una profundidad tremenda, una profundidad que habla del estado en que Israel estaba y que nos enseña muchas cosas, cómo estaba Israel, cómo la encontró, cómo la desposa, cómo la viste, cómo la guarda, cómo coloca su marca sobre ella. Es un capítulo muy profundo. Les invito a que lo estudien, a que lo detallen, para que puedan comprender muchas cosas. Entonces, habla también y es aquí donde nos detenemos en algo, en la voz del esposo, porque todos los versículos nos han hablado de la voz del esposo y que eso lo vamos a conectar con Mateo 25. Ahora que entremos a Mateo 25. Dice, la voz del esposo, la alegría del amado, la voz del novio, que es Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me escuchan y me siguen. Corren al reconocer la voz del pastor. La voz del esposo
es aquella que se espera con tanto anhelo, como dice Mateo 25:6. Es la espera de escuchar que dice, llegó el esposo, llegó, imagínense. Entonces es un gozo grande, es un gozo completo, es un gozo con alegría, es un gozo que ha sido completado, es un gozo que llena y que cumple un estado permanente. El gozo es algo permanente, no es algo que se va, se queda, se llena, va llenando. Mi gozo ha sido llenado y permanece lleno. Una acción consumado en el efecto que permanece lleno al oír la voz del amado, es el cumplimiento de esperanza que vamos a ver en Mateo 25, del 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas ellas, vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, a nosotros, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es tremendo. Y mira lo que dice. Dice que nuestro Adón, nuestro Yeshua, dice que el reino de los cielos será semejante, y está hablando de ese, el mismo. Y él viene a reinar en nuestra vida enseguida. Esto sí es de manera, creo que inmediata, comienza a reinar en nuestra vida. Y dice algo que vemos en estos versículos, y dice que el término para vírgenes es parteoni, desde el griego. No simplemente muchachas jóvenes, implica consagración y separación. No son mujeres cualquiera las que salieron, son creyentes, y no es el mundo en general. Aquí es donde tenemos que aprender. Pensamos que, que todo el mundo, dice la Biblia, más a todo aquel que cree. El que cree. El que cree, corre. El que cree, le busca. El que cree, le halla. El que cree, se deja introducir en la cámara y tiene intimidad con él, sencillamente. No todos, no todo el mundo. Entonces, aquí habla de que estas vírgenes son creyentes también. La diferencia de los dos grupos es que unas son prudentes y sabias, y las otras son necias e insensatas. La mente práctica, el discernimiento aplicado a la realidad, no es una inteligencia abstracta, es una sabiduría que prepara. Una sabiduría que prepara. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite con ellas, con ellas mismas. El detalle con ellas mismas en su interior. El aceite no era externo, es algo que debía ser parte de ellas. Recuerde lo que dice Cantares 1:3, dice que tu nombre es como un ungüento derramado, y que al finalizar la clase hablábamos de lo que es Cristo morar en nosotros y tener la identidad de Él. Tiene que ver con esto. Dice también algo bien especial que vemos en el versículo
5 dice, tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Aquí vemos algo que, que el esposo tarda y que esto es de manera deliberada en la parábola. Las consecuencias, ¿cuáles son? Que todas se adormecieron y todas se durmieron. Pero las prudentes estaban preparadas. El sueño no es pecado. Aquí la diferencia era quién dormía, sino si estaba preparado. Si antes de dormirse, de adormitarse, tenía todo preparado. Y vemos aquí en el verso 6, dice que a medianoche se oyó el clamor. El clamor. Y aquí viene algo bien impactante. Dice, se oyó la voz. Dice, no es un anuncio, era un grito, era un clamor. El mismo término que usaban las situaciones de emergencia. La hora, la medianoche exacta, la hora más oscura. El clamor dice, mira, el esposo, salida al encuentro. Y la voz del esposo despertó a las que estaban dormidas. Es la voz del esposo la que despierta. En la intimidad donde el Padre nos saca de ese adormecimiento. La importancia de intimar con Dios, de intimar con nuestro adormecimiento, con nuestro Yeshua, con nuestro Mesías. Él es el único que nos puede sacar de ese adormecimiento y eso lo vamos a estar estudiando en todo el libro de Cantares. Y ver que es la voz del amado que despierta, es en término de, mejor dicho, aquí está, despierten, dice, no es una, no, y que ella, estas mujeres, estas doncellas, ellas tenían que, era como que anunciaban, salían con sus lámparas, porque era medianoche, estaba oscuro, no había luz. Entonces las lámparas eran indispensables para el camino, para servir como esa procesión donde el amado llega y sale y camina y las doncellas tenían que preparar el camino por donde iba pasando del amado, donde se venía anunciando. Entonces era un protocolo. Dice que el encuentro era salir y era con protocolo y era un recibimiento real, y llega el rey a tomar posesión. Las insensatas piden aceite en el versículo 8 y dice, danos de vuestro aceite. La respuesta de las prudentes es reveladora. Dice, no sea que no nos alcance a nosotras ni para vosotras. Doble negación. Imagínense, dice aquí algo bien importante. El aceite no es transferible. Y es así. Nadie puede darte la preparación interna que tú no has hecho. Nadie. Solo tú. De manera personal. Nadie. Nadie puede decirte, tú no puedes decir, háblame de Dios si tú eres el que no intimas con Dios. Podemos anunciarte, podemos hablarte, porque esto es para enseñar, para hablarte de Él, para que le conozcas. Pero si se queda de oídas y no entras a intimar con Él, no entras a indagar, no entras a las cámaras con Él, a estar en intimidad, no va a suceder nada. Y esto no te lo puede dar otra persona, sino el mismo Mesías. El mismo Mesías es el que te prepara. Es la sustancia misma de Él, de su presencia. Es la sustancia, es su identidad, es Él mismo, su esencia. Nadie, y eso solo ocurre cuando estás en intimidad con Él, cuando estás en comunión con Él. Y eso lo vamos a estudiar ahorita. Y algo bien importante es la entrada y la puerta cerrada, que es el verso 10. Dice, se fueron a comprar y mientras ellas estaban comprando, se cerró la puerta. Imagínense. Preparadas, dice, desde un principio estaban en un estado, estaban dormidas, pero no estaban preparadas. Y lo tremendo aquí es que la puerta se cerró. Y se cerró, dice
se cerró porque sencillamente es un acto natural de cerrarse, no era de castigo, sino de cerrarse naturalmente. Dice, las insensatas llegan y dicen, y lo tremendo, mire la respuesta que el Mesías tiene que darle, el esposo. Dice, dice que llegan y dice, Señor, ábrenos. Y la repetición urgente, desesperada, el mismo patrón. Dice, no todo el que dice, Señor, Señor. Y la respuesta del esposo fue devastadora. Cuando dice, de verdad os digo, no os conozco, no os conozco. Aquí es de oídas. Aquí el conocimiento no es intelectual. Tú me puedes escuchar y de oídas oyes, como dice, ¿se acuerda el libro de Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Job comenzó a entrar en intimidad con Dios. Y entonces dice, de oídas me oyeron. Dice, pero no os conozco, porque nunca intimaron. Por eso la importancia de intimar. Por eso el entender realmente lo que nuestro Adón Yeshua nos quiere explicar, nos quiere enseñar. Entonces, la intimidad, ese no os conozco es intimidad, intimidad con Él, una intimidad real. Ellas tenían la forma exterior de lámparas, sí, pero la presencia no la tenían. La sustancia interior no la tenían, no la tenían. No se tiene. Y es aquí donde dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Estar despierto, estar en guardia activa. Y la paradoja aquí es que ellas estaban dormidas, las 10 estaban dormidas, no estaban velando, pero el velar no significa que, o sea, algo que dice aquí que el adormecimiento no es que has dejado de velar, sí. Entonces, velar no significa dormir, sino tener el aceite, tener la sustancia interior. De modo que cuando llegue el momento, el sueño no sea un peligro, sino un descanso de quien ya está listo. Porque la voz del amado nos despierta. La voz del amado. Por eso usted tiene que estar ahí, velando, preparándose. Nos adormitamos. Quizás hay situaciones que nos distraen y nos adormecen. Hay situaciones emocionales, quizás hay situaciones físicas, hay situaciones naturales, pero nos estamos preparando, estamos estudiando, estamos intimando, nos estamos dejando atraer por Él, nos dejamos atraer por Él. Y hay algo bien importante que el aceite tiene que ver aquí con lo que dice Cantares 1:3, con todo lo que hemos estado estudiando, que el aceite es la sustancia del amado que ha sido incorporado antes del momento decisivo, antes. Y Él nos está preparando. Y estamos en un tiempo de preparación, en un tiempo donde Dios nos está hablando con un lenguaje. A mí me enternece cómo Dios habla, siendo Él un juez, siendo tan santo y siendo que es poderoso. Y nos habla en nuestra humanidad caída, en nuestra humanidad donde estamos escondidos, donde estamos alejados y nos atrae a través de nuestro Adón Yeshua, nos atrae y para enseñarnos y para educarnos. A mí me enternece, a mí se me hace agua el corazón, a mí se me hace agua el corazón porque es Dios, es el mismo, no es cualquiera persona. Y que Él es santo, Él es excelente. Yo como digo, Él es el único hermoso que hay en la tierra, en la vida, en los cielos. Él es Dios en los cielos y Él es Dios en la tierra, sencillamente. Y tú tienes que aprender a conocerle. Y solo le conoces en la intimidad. Y le conoces en la intimidad de su palabra. Cuando escudriñas, cuando le buscas, cuando le conoces. No le buscas porque Él haga algo, no, por lo que Él es. Porque
Cuando tú entras a intimar, suceden cosas maravillosas en tu vida, de verdad. Así que sigamos, sigamos entonces estudiando con todos estos elementos que pasan en Mateo, la manera tan intensa con que Dios nos habla, la manera con que es lo que es el ungüento del amado, la fragancia, eso tiene que ver con la intimidad, eso tiene que ver con lo de las vírgenes, eso se tiene que desarrollar en nuestra vida y esto se hace de manera cercana. Todo esto es cerca, cerca de Él. Como dice Apocalipsis, gocémonos en esa espera, en donde en Apocalipsis el Cordero es el Rey, sencillamente. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Acuérdese de lo de las vírgenes. Estaban preparadas, aunque habían cabeceado y habían dormido, pero estaban preparadas porque habían tomado consigo el aceite, el ungüento, la sustancia del amado estaba en ella impregnada, estaba interiorizado en ella. Es Cristo morando en nosotros. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Imagínense, todo lo que trae la comunión con Él. Las acciones, aquí las acciones son fruto de la intimidad con Dios. Las acciones que tenemos es que nuestra vida tiene que cambiar, nuestro interior tiene que cambiar, porque acuérdese que cuando nosotros entramos en esa intimación, en esa intimidad con Él, somos paridos de nuevo, nacemos de nuevo, nuestra vida cambia, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, aún nuestros sentidos cambian, cambia mi manera de ver, cambia mi manera de oír, mi manera de hablar, mi olfato. Siento la fragancia de Él. Mi mentalidad cambia. Esa mentalidad de muerte ilimitada que tenía cambia. Es transformada por el amado, por la sustancia del amado en nosotros, sencillamente. Entonces estas vírgenes eran prudentes y llevaban el aceite en su vasija, en su vida, y sus obras eran producidas fruto de la intimidad con Dios, del aceite que estaba en ellas, sencillamente. Es que partiendo de aquí y viendo que son las bodas, viendo sencillamente lo que es el matrimonio, hagamos un paréntesis aquí y vamos a Efesios 5:32. Dice así, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Tiene que ver con lo que es el matrimonio. Y yo les cuento una cosa, el matrimonio siempre estuvo destinado para señalar al Mesías. El matrimonio tiene que ver con algo visible, es lo visible. Y siempre nos va a hablar del Mesías. Y aquí es donde tiene que cambiar nuestra mentalidad acerca del matrimonio, acerca del pacto físico, las que estamos casadas o las que se van a casar, la mentalidad, la pureza, y es cambiar todo esto, porque todo esto tiene que ver, o sea, el matrimonio físico aquí es un reflejo de las bodas del Cordero, de las bodas con nuestro amado. Y es ver, y ahora vamos a entrar a un punto que no va a demorar mucho, pero es un punto muy importante y muy clave acerca de lo que es la intimidad. Y que les cuento una cosa, tenemos que dejar que se ha quitado ese pensamiento malsano acerca de la intimidad.
acerca del matrimonio, porque aquí usted va a ver, si seguimos estudiando, usted va a aprender lo que el mismo Padre está enseñando de manera personal, y yo pienso que nuestra vida tiene que cambiar, nuestros hogares tienen que cambiar, nuestras familias. Si usted sana, si usted es restaurada, su familia yo creo que también es restaurada, porque usted reflejará la luz de Cristo, la restauración, la intimidad con Él, y aprenderá a intimar también con los de su casa. Entonces, en casa también hay salud, ¿ya? Entonces, comencemos entonces. Vamos a estudiar la intimidad de manera profunda con Dios. Y aquí también vamos a ver desde el hebreo algo bien importante, y tiene que ver con Yada, Sod, Daba, Saka. Tiene que ver con términos para una sola realidad. El conocimiento de unión con Dios que transforma al que vive. En hebreo y en el griego. Vamos a ver desde el hebreo y desde el griego. Y vamos a estudiar de manera profunda lo que es la intimidad. Lo que es la intimidad es una experiencia que transforma ontológicamente al que lo vive. El que lo vive. No solo lo informa, no solo lo emociona, sino que lo convierte en alguien diferente. Y es verdad, en algo diferente y en alguien diferente, la intimidad con Dios. Entonces, el término yada es el conocimiento que requiere contacto real. Muchas veces ha sido muy mal interpretado. En Génesis 4:1 dice, y conoció, y Yadá, y Adán conoció a Eva, su mujer, y conoció Yadá. Aquí vemos el término Yadá. 4:1. Y dice, conoció a Adán y Yadá, Adán a su mujer, Eva. Y conoció Adán a su mujer. Y vamos a ver qué dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Yedá. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yedá, te conocí. Y vamos a Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que holocaustos. Entonces, aquí vemos la raíz de todo esto, y vemos algo. Hay algo que sucede, dice, es un conocimiento intelectual, saber qué, conocimiento por experiencia, saber cómo, haber vivido, conocimiento de reconocimiento, de reconocer a alguien, conocimiento de intimidad conyugal, que es lo que dice Génesis 4:1, y que esta intimidad, esta intimidad conyugal también tiene que ver con la intimidad con Dios. Solo que acuérdese que este término fue dañado por Satanás, y lo divergizó sencillamente. Y dice el conocimiento de Dios como experiencia transformadora. Entonces, Yada es conocer, es saber por experiencia directa. Por eso es lo que hablábamos ahorita de las vírgenes. Danos de vuestro aceite. La experiencia que tú tienes con Dios, por más que tú la quieras enseñar, no la puedes, porque es tu relación con Dios íntima. Lo que Él hace en ti es personal, sencillamente. Quizás lo podemos enseñar, quizás podemos decir lo que Él puede hacer en nuestra vida, pero
Es que eso es personal, la intimidad es personal con Él, es con Dios, es con nuestro Adón, con nuestro Mesías, con Yehoshua, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, es con Él, no es con más nadie. Y entonces dice, es una experiencia directa y personal. Y ahí aparece también otra palabra que es da'at. Da'at dice que es la que aparece en Oseas 6 y también aparece en Deuteronomio 4. Vamos en 9. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Dios es Dios arriba, es Dios en los cielos y Dios en la tierra, sencillamente. Imagínense, y yo le digo una cosa, saliéndome un poquito, dice algo bien importante. ¿Se acuerda de Rahab? Josué mandó a ver la tierra y entonces entraron al lugar, creo que era Jericó, creo. Y entonces ellos entran a la ciudad que estaba amurallada y entran a la casa de esta mujer y esta mujer comienza a hablar de todo lo que había escuchado de Dios y ella dice esto, en los cielos y Dios en la tierra y había conversión en la vida de ella. Imagínense, y era una mujer que no era del pueblo de Dios, pero que hizo la conversión. Aquí, un puntico ahí, ese es un puntico. Y entonces, sigamos, entonces esto tiene que ver con el conocimiento y reconocimiento de Dios en la intimidad. Tiene que ver con el conocimiento de Dios, con el yada conyugal con Dios, una relación comprometida. Cuando hablamos de la relación conyugal con Dios, es una relación comprometida. No hay otro Dios. Que fue lo que Adán y Eva y no entendieron. Cuando quisieron comer del otro conocimiento. Ya no era el padre el esposo. Adulterar. No era la exclusividad, no quisieron tomar como exclusividad lo que el conocimiento que el padre y la vida que les estaba, que tenían con ellos. Ellos querían experimentar. Entonces, aquí tiene que ver con eso. No hay exclusividad con él. No hay otro. Ni tengo que mirar a otro. Ni tengo que mirar qué me puede enseñar X Dios. O qué me puede enseñar esta diosa. O qué me puede enseñar la Navidad. O qué me puede enseñar esto. No, no lo hay. Aquí hay exclusividad. Y eso tiene que ver entonces con el yadá conyugal con Dios. Exclusividad. No hay otro Dios. No lo hay. Y la siguiente palabra que vamos a ver es yedatika. Yedatika, que dice te conocí, que fue la que vimos en Jeremías. Antes que nacieses te conocí. Es un conocimiento único de unión, de intimidad y de conocimiento y de elección. Y el paralelo de este verbo, de esta palabra, la encontramos en Juan 17. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Imagínense, ese es el paralelo. Y es el paralelo también en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ese conocimiento. Ese es el paralelismo que dice en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. Aquí no hay para tener infidelidad, aquí no lo hay. Dice, el aspecto más profundo del yadá divino está en Amós 3. Amós 3. A vosotros solamente, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades.
Mire lo que tiene que ver, dice, a vosotros y a ti conocí. Solo con vosotros establecí la relación de conocimiento íntimo y de comprometido, que implica elección, pacto, responsabilidad mutua. El yadá no es indiferente, tiene consecuencias morales y directas. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Tiene que ver el conocimiento de unión, crea responsabilidad. Término que es SOC y es el círculo de confianza total. El primer término que vimos que fue Yadá, ya saben que tiene que ver con el conocimiento de unión con Dios. Ser conocí, te conocí. Y acá el So tiene que ver el círculo de confianza total en un espacio físico. Este es un espacio físico y relacional donde el rey se reunía con su círculo más íntimo. Eso tiene que ver con la cámara también. En el Salmo 25, 14 y en Amós 3, bueno, 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en el Salmo 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces tiene que ver con un aspecto físico relacional al rey, que se reunía con su círculo más íntimo, en los secretos. Es ver y mostrarle los secretos. Mire, es donde Dios revela cuando tú estudias, cuando estás estudiando, cuando estás indagando, cuando estás pidiéndole a Él que te enseñe, te indaga y comienza Dios a revelarte sus secretos a través de las herramientas como el hebreo, el mismo arameo, el mismo griego, pero ¿sabe lo importante? Que estando en la intimidad con Él, Él habla al corazón tuyo y abre y Él quita eso velado de tus ojos y puedes entender y entonces puedes discernir de manera diferente las cosas. Sencillamente así es. Entonces el consejo íntimo y círculo de confianza secreto es compartido. Dios es el que comparte. Él es el que establece. Él es el mismo que establece ese círculo con su amada. Y usted se imagina estableciendo ese círculo con su esposo, con sus hijos. Usted se imagina. Dice establecido con confianza. Es sentarse juntos cuando usted se sienta. Cuando usted dice, enséñame, voy a leer la Biblia, no entiendo. Voy a comenzar a mirar el contexto histórico. Voy a comenzar a leer los libros completamente, que no se escape un versículo. Si le toca detallar, mirar, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Dice, en ambos casos apuntan el significado al grupo de personas que comparten un acceso privilegiado, que comparten privilegios en los planes y en la vida interior del otro. Yo conozco, o sea, lo que decía, ¿se acuerda cuando eh, mm, eh, y Dios iba a destruir a Sodoma y dijo, ¿cómo no voy a hablarle a Abraham, mi amigo? Voy a decirle, así también, acuérdese también lo que el Mesías nos decía, ya no llamo, ya no soy siervo, soy amigo, imagínese. Entonces, mire lo que dice, el Sod es el secreto donde se comparte a los fieles, lo que leíamos ahora, a sus profetas. Es una pedagogía donde dice, y hay algo bien importante que creo que, déjeme ver si es Jeremías 23. Porque ¿quién estuvo en los secretos de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dice,
Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y la habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aquí hay algo que Dios está reclamándole a estos falsos profetas porque están hablando de Dios sin haber entrado en los secretos. Él revela el secreto, Él destapa. Revelar el secreto es destapar, revelar, es quitar, es el galar, implica quitar una cubierta. El sod de Dios normalmente está velado, es verdad, no todos. Acuérdese cuando los discípulos, cuando el Mesías estuvo, dice que tenía que hablarle en parábolas a la gente para que no se convirtiera, pero a sus discípulos, a su círculo íntimo, a ellos sí les hablaba, ¿ya? Les hablaba del reino de los cielos, y sin embargo, a veces no entendían. Y entonces dice que cuando Dios revela a alguien, porque lo ha introducido en el círculo de intimidad y es participación de su so divino. Imagínense, es participa del so del Kedosim, del consejo celestial. Imagínense hasta dónde podemos llegar del consejo celestial. Job 29. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Exacto, ese era este. Dice, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando velaba. O sea, el secreto de Dios es velado, no todos conocen. Cuando él estaba en intimidad, aquí habla de la intimidad, este era el versículo. Cuando entraba en la intimidad con Dios, dice, cuando era joven y velaba sobre mi tienda, Dios velaba, tenía intimidad. Hablamos de una dimensión mucho más profunda. Eso aparece en Jeremías 23. Vamos, estamos aquí en Jeremías 23, verso, entonces serán 12. Dice, por tanto su camino será como resbaladero en oscuridad, será empujado y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová, dice con atraer, dice con la dimensión, cuando habla de los falsos profetas, tiene que ver con esto, dice, por tanto su camino será como resbaladero en oscuridad. Aquí está hablando de la implicación de cuando uno se atreve a hablar de Dios sin haber tenido intimidad con Él. Y dice que Él los lleva al camino como resbaladero en oscuridad y serán empujados y caerán en Él porque Dios mismo traerá sobre ellos el mal. O sea, que el Padre aquí acusa de que muchas personas se levantan a hablar de Dios como si tuvieran intimidad con Él, como si hubiesen tenido intimidad con Él. Mire lo importante y mire la dimensión tan profunda que nos habla de estos falsos profetas que fallaron en la intimidad. Por eso fueron falsos profetas, porque fallaron en la intimidad con Dios. Quizás tenían conocimiento de oídas, pero no entraron a intimar con Él. Es lo que nos está hablando, es de lo que nos está advirtiendo y es de lo que también nos está hablando acerca de lo que es la relación conyugal con el mismo Padre, que implica tener intimidad y sentarnos juntos, estudiar y que Él hable a nuestro oído, hable a nuestro oído, hable a nuestro corazón, nos enseñe. Él mismo nos enseña, Él mismo nos habla, Él mismo nos da las herramientas y coloca también maestros que nos enseñen también de verdad. Así es. Entonces, ser admitidos en la intimidad del consejo divino es lo paralelo a lo que está en Juan 15. 15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor,
pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Mm? Imagínense, amigo, oí del Padre, oí y las doy a conocer. O sea, Yeshua nos habla del círculo de íntimo que tiene con nosotros, sencillamente. Y el otro término que vamos a ver también tiene que ver con Dabak, la adhesión que nos suelta, la adhesión que nos suelta. Dice que no suelta, es un acto físico de pegarse, de adherirse, de unirse de manera tan completa que no hay separación, o sea, que para que haya separación tiene que haber violencia, tiene que haber violencia. El verbo en el matrimonio es hueso y carne. En el matrimonio yo soy hueso de mi hueso. ¿Se acuerdan cuando Adán dijo, cuando Dios le forma a Eva y la saca de su costado, no de la costilla, es su costado, y dice, ahora esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne? Dice, nos revela que, que es la manera final en que quiere mantenernos. O sea, vea, Él quiere que nosotros estemos pegados, adheridos a Él, y que también físicamente esté nuestro matrimonio así. Por eso Él no me llama mucho la atención la pedagogía de Dios en Génesis cuando dice al hombre eh, que ellos, a pesar de que ya habían pecado, ellos tenían que aprender a ser uno en esa condición de pecado. Tenían que aprender a ser uno, porque es que Eva había sido sacada de él y ellos se habían separado de Dios. Y Dios no les dijo, bueno, sepárense y ábranse, sino dijo, ahora tienen que ser uno. Si usted lee Génesis 3, habla de que tienen que ser uno. Él no admite la separación. Y si no la admite en el plano físico, y que la única manera es porque tiene que haber violencia para que haya separación. Y si hay violencia es porque, les digo una cosa, no está el Mesías, no está el Mesías, sencillamente. Allí no está el Mesías, no está la sustancia del Mesías, sencillamente. Es la verdad. Entonces, habla de que Él es hueso de mi hueso y así es mi relación. Este verbo me habla de la adhesión, no suelta. Estamos así, estamos. Somos uno, adherido, pegado. Somos uno. Él mora en mí, yo moro en Él. Yo le conozco, yo conozco yo yo le distingo. Y usted ahora, en los siguientes estudios de cantares que van a hacer, creo que nos vamos a meter en un tiempo histórico, usted va a ver la relación cuando la Sulamita le dice, y él es distinguido y yo lo escucho, y él le dice, y ella es mi amada por esto, por esto, por esto. Eso lo vamos a seguir estudiando ya de manera un poquito más rápida. Pero quiero detenerme en estas cosas bien, bien importantes. Entonces, eso tiene que ver entonces con Génesis 2:24, la adherencia en la mujer y el hombre. Son uno. Dejará hombre, cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Mire lo que dice, tiene que separarse de su padre y de su madre. No mandó a separarse de su esposa. Tremendo. ¿Ah? Sencillamente, y esta es la relación que tenemos que tener nosotros con el Padre, la intimidad. ¿Por qué tengo que mirar otras cosas? ¿Por qué mi deleite es otra cosa? Si no hay más delicia, vea, entrar en intimidad y en estudio con Él, donde la escritura se abre, se nos revela, y Él nos revela, y Él nos enseña, y Él usa herramientas. Y usa personas también que también a través de ellas aprendemos, son maestros, ¿verdad? Pero la intimidad real es con Él, no con el maestro que está aquí ahora mismo en la tierra, es con Dios, es con nuestro Adón Jesús, es con Él. Entonces, esto tiene que ver con
con lo que dice eso, adherirse a su mujer, y Deuteronomio 10, vamos a ver qué dice Deuteronomio 10, 20. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Imagínense, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás. Yo no estoy para servirle a otro Dios. Josué le dijo al pueblo cuando estaba en su tiempo de pecado y pecado, dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo, sencillamente. Entonces, herirse tiene que ver con eso. En temerle a Él y buscarle, y Él es mi sustento, y Él es mi Dios y mi Salvador, sencillamente. Entonces, adherirse es como un pegamento que en el hebreo es un espectro de pegarse, adherirse, no soltarse. El hombre fue el que se separó. Dios repudió el pecado. Dios repudió su adulterio. ¿Ya? Pero el hombre fue el que decidió separarse de Dios. Dentro de Dios no cabe la separación, sencillamente. Y nos enseña a que hagamos eso también en nuestros matrimonios. Dice, la herencia física tiene que ver con lo que dice Ruth, capítulo 2, verso 8. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Esa es una herencia física, donde vos le dice a él que no vaya a otro lugar. Y en el verso 21 del mismo capítulo, el 21 dice, y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada, del trigo, y vivían con su suegra. O sea, esto se llama lo que es una herencia física en el campo de Booz. Ahora, Génesis 2:24 dice que lo que hablábamos ahora de que, por tanto, dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer, tiene que ver con una adhesión conyugal, un dabat formando una sola carne. Había que formar una sola carne. Y la adhesión espiritual con Hashem tiene que ver con lo que dice, lo que leíamos ahorita de Deuteronomio 10, a él servirás, a él temerás con todo tu corazón. La misma palabra para el matrimonio y para la relación con Dios. Moisés nos hace una metáfora de uso del término exacto del pacto conyugal para descubrir la relación con Adonai, sencillamente. Entonces, es así. A él te vas a adherir, a Hashem mismo, a su persona. Vas a amarlo a él, vas a obedecer, porque cuando tú te adhieres a él, produce vida. En la tierra la adhesión es de forma de vida que da vida. O sea, yo me pego a él porque él me da vida. Hay un versículo, creo que es Deuteronomio 30, que habla, escoge pues la vida. Cuando él habla al oído de uno, cuando a veces uno no entiende lo que está viviendo, y Dios le habla a uno a través de su palabra, de su Torah, de su instrucción, y dice, y Él sabe que nuestros sentidos estaban velados y Él mismo tiene que decirnos a nosotros, escoge pues la vida para que yo estoy tu descendencia. Te coloco hoy la vida y la muerte. Escoge pues la vida, porque no tenemos la capacidad para elegir. No la tenemos, sencillamente. Y Él nos enseña en la intimidad. Entonces le amamos, le servimos. Mi alma, hay algo que el salmista dice en el Salmo 63:9. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido.
tras de ti. O sea, ¿te acuerdas de lo que leíamos ahorita en Cantares 1:4? Dice, y correremos tras de ti. Dice, tras de ti mi alma se adhirió, tu diestra me sostuvo. La experiencia de herirse es personal. El salmista prosigue a Hachén, tras de ti, es idéntico a Cantares 1:4 y se adhiere a él. La adhesión del alma a Dios es la forma más profunda del yadá, no solo conocimiento, sino unión inseparable, separado de él. Acuérdese lo que decía, nos enseña el Mesías en Juan, separados de él nada podemos hacer. Separados de nada. Si leemos todo el contexto, todo el versículo, todo el capítulo, entonces ya usted desde la intimidad entiende qué es esto. Separados de nada podemos hacer. Nada. Y dice entonces una unión inseparable. Y el cuarto término es sacar la inhabitación. Cuando Dios elige vivir dentro. Esta raíz describe el acto de habitar, de morar, de establecerse en un lugar de manera prolongada. La presencia habitante de Dios. Somos tabernáculos, somos mezcán, somos templos. ¿Te acuerdas lo que dice? Pablo nos habla porque vosotros sois templo de Dios. Dice la presencia tiene que ver con el Mizcán, con el tabernáculo, con lo que dice Isaías 40, versículo 28, y dice así: y no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Imagínense. Y ese entendimiento nos lo quiere dar a nosotros en la intimidad. Nadie lo puede alcanzar, sino al que entra en intimidad con él. ¿Se imagina lo maravilloso y lo hermoso que es esa conexión, eso que dice acá, el habitar en nosotros? Y vamos a ver qué dice entonces Éxodo 29, 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y seré su Dios. Es habitar, es morar, es establecer, es residente de la presencia. Elige vivir dentro, no de visita. Él decide vivir dentro de nosotros. Es el lugar donde Dios elige habitar entre su pueblo, y el tabernáculo como figura de San Juan, capítulo 1, verso 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. Y fuera de eso habitó entre nosotros, y ahora nos hace copartícipe de su naturaleza. Imagínense. Entonces, conectar lo que es el tabernáculo, donde el logos, y viendo desde el griego, el logos se convirtió en ese nuevo Mizcán. Acuérdense que cuando el Mesías dijo, voy a preparar moradas, ¿ustedes qué creen? Que están haciendo moradas allá en lo alto. La morada nueva es esa, es la morada espiritual, donde nosotros somos piedras vivas, el cuerpo del Mesías, somos el cuerpo del Mesías. Esas son las moradas, el cuerpo del Mesías. Es el Mizcán que ha preparado para aquel que entra en intimidad. La intimidad con él, con Yeshua, encarnado en forma definitiva, ¿ya? Para habitar entre nosotros. Entonces, en griego, los 4 términos de la intimidad.
lo vimos desde el hebreo. Y dice desde el griego, aquí aparece entonces la palabra ginosco, el conocimiento que crece en la relación, que es lo mismo que dice el verbo yadá, ginosco, desde el griego, un conocimiento que se desarrolla progresivamente en el tiempo de la relación, en contraste con de oídas. Cuando se adquiere por conocimiento, se intelectual, de oídas que expresa conocimiento ya poseído completamente cuando hemos oído de él, que ya nos viene hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, de verdad, es que hay algo que de pronto no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, y es que yo tenía como la mente fragmentada de que la Biblia era por fragmentos, pero cuando comienzo a estudiar, y sobre todo el libro de Cantares para mí ha sido de mucho, mucho, siempre me ha llamado la atención cuando lo he leído, pero no lo había entendido muy bien, pero ahora veo que conecta desde Génesis a eso, de eso, a Levítico, de aquí para acá. Es como un nudo, es una cadena, una cadena, una cadena, y va entrelazando todo. Entonces yo aprendí ya a ver la Biblia como un todo, un todo. Es una historia que siempre va a hablar del Mesías, va a hablar del Mesías, va a hablar de la intimidad, va a hablar de las bodas, o sea, es un todo, es un todo. Entonces escuchamos de oídas escuchamos, y de ahí comienza ese conocimiento que ya estaba poseído porque lo habíamos escuchado. Pero que este conocimiento tiene que ver que va creciendo progresivamente. Juan 17, vamos a Juan 17:3 nuevamente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien tú has enviado. El conocimiento, ginoscosi, es conozco. Es el mismo que es Juan 10:14. Dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y me conocen. El ginosco, conocer progresivamente en la relación, es llegar a conocer, ir conociendo de oídas, pero perfecto en el valor presente. El conocimiento ya es poseído, sí, pero el conocimiento de Dios en relación a la intimidad mutua con Él va creciendo. Le conozco más, le conozco más, le conozco, porque él va quitando el velo, Él va enseñando, Él va instruyendo, Él va quitando. Mire lo que decía el apóstol Pablo, decía que es necesario que nosotros seamos transformados, de que era necesario, lo estoy parafraseando, en Romanos 12 dice que Él nos ruega a que nos presentemos como sacrificio vivo delante de Dios y que no nos conformemos a este siglo, es el versículo 2, y es cómo Dios tiene que romper la mentalidad en nuestra vida, y sobre todo la mentalidad occidental, totalmente. Se tiene que romper esa mentalidad humana, y es un proceso que se desarrolla en la intimidad con Dios, en la intimidad con Dios. Entonces, un conocimiento de Dios en relación a intimidad mutua. En Juan 17 conocemos este conocimiento siempre de que este verbo es ser conocido y ser reconocidos por Dios. Yo conozco y Él me conoce porque intimo, porque entro. Y es que el tratamiento a mí me llamaba mucho la atención cuando leía yo en Jeremías, dice, te conocí. Y yo a veces en la intimidad cuando hablo con él, yo le pregunto. Por eso es que cuando a veces nacemos, como hemos recibido ese contacto íntimo contigo, yo le pregunto. Por eso hay esa carencia de amor, porque esa intimidad que tuve contigo, yo la trato de buscar en mi madre, la trato de buscar quizás en el esposo, en los hijos, pero es una intimidad que no voy a encontrar, porque es una intimidad pues con Él.
Y entonces ahí es donde se están formando los problemas, porque entonces yo quiero que lo que yo sentí allí, y si tú te vas al Salmo cuando dice, mi embrión vieron tus ojos, y ahí estaban escritas todas aquellas cosas que fueron después creadas, el amor plasmado, la intimidad conmigo, y entonces uno como que dice, yo quiero que me amen así. Entonces el problema humano es, quiero que me amen así, pero es que el único que puede llenar ese amor es Dios mismo, no es más nadie. Porque es que yo no puedo decirle a mi mamá, mami, como yo quiero. Ella tiene sus propias falencias. Yo no puedo decirle a mi hijo, amame como yo quiero. O a mi esposo, amame como yo quiero. Es tan bonito lo que el Señor enseña porque nos enseña más cuando entramos en intimidad con Él a dar. Porque es que cuando decimos, yo quiero que me amen, estoy pidiendo. Entonces, mire todo eso, todo lo que va haciendo el proceso de la intimidad, del reconocimiento. Entonces, conocido por Dios, relacionado con el pastor, que conoce a sus ovejas y sus ovejas escuchan, son conocidas por él las conoce, ellas lo conocen. Ser conocido por Dios tiene más peso porque es iniciativa divina, es iniciativa de Dios conocernos a nosotros y hace posible el conocimiento humano, nos lo regala. Gálatas 4, Gálatas 4, 9 dice, mas ahora conocemos a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, imagínense, o más bien siendo conocidos por Dios, es conocimiento como experiencia de relación, sustantivo femenino. En la primera carta de Corintios 8, verso 8, 1. En cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, dice, el conocimiento o sea, hay dos clases de conocimiento y está el conocimiento íntimo con Dios, pero también está el conocimiento de la idolatría, del adulterio, porque el adulterio lo compara Dios con la idolatría, que fue el conocimiento que Eva y Adán tomaron, el otro conocimiento. Entonces, tenemos que entrar en conocimiento con Cristo, en relación con Cristo. En Filipenses 3, del 8 al 10, dice así. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Imagínense, todo esto es lo que pasa. Pablo describe que ese conocimiento era excelente y que todo lo había perdido por adquirir ese conocimiento, ese conocimiento. La siguiente palabra en griego es epignosis, conocimiento pleno, reconocimiento. Prefijo intensivo que aparece en Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios 1:17 dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
y Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense, todo lo que tiene que ver con esta palabra, conocimiento pleno y reconocimiento. Es el conocimiento pleno de Dios, que es el objetivo de la vida en el creyente, llegar hasta la estatura. Primero, tener un conocimiento de Cristo, tener ese conocimiento pleno de Cristo y llegar a la estatura de Cristo. Y yo creo que, Dios mío, Padre, no llegamos a veces ni a los dedos de los pies, porque estamos velados, no entendemos. Pero bueno, dice acá que esta intimidad o este conocimiento produce fruto, y la intimidad, conocimiento produce fruto visible. Fruto visible. Se tiene que ver, no es pasivo, se tiene que ver. El carácter de Cristo se tiene que ver reflejado en nosotros, su carácter, su esencia. ¿Oyó? Su esencia tiene que verse en nosotros. Y la intimidad, eso lo produce, la intimidad, se ve. Y la segunda palabra tiene que ver con menú, la inhabitación mutua permanente. Esto lo vemos mucho en las cartas y en Juan, las cartas joánicas. Inhabitación mutua entre el creyente y Cristo. La formación se detalla el carácter de él en la intimidad. Juan 15, al versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice que es una forma íntima, es la forma íntima de poder vivir. Y Juan 6:6. Que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Te acuerdas lo que estudiábamos la vez pasada? Es Cristo viviendo en nosotros. Dice permanecer, morar, habitar de manera continua. Quedarse en un lugar y no moverse. Es una dimensión ontológica sin paralelo. Describe la inhabitación mutua entre el creyente y Cristo. Él mora en mí, yo en él. Moradas, habitaciones permanentes. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así. Jesús va a preparar lugar definitivo, que es lo que vemos en Cantares 1:4. Las cámaras del rey describen esta misma realidad que está aquí en Juan 14:2. Es preparar entonces lugar. Y entonces, viendo los dos idiomas, tanto el hebreo como el griego, vemos que lo que es la inhabitación tiene que ver con Juan 15. Si lees todo Juan 15, dentro de mí, en mi interior, el creyente tiene a Cristo como su espacio de vida, un espacio de vida. Yo vivo en Él, Él mora en mí. Yo soy templo de Él, vivo para Él. Y la tercera palabra en griego es koinonia, participar de la naturaleza del otro. Comunión, aquí nos habla de comunión, de algo que tiene peso, que es común y que es compartido. Participación en algo que es común entre dos, compartir la misma naturaleza. Es lo que vemos en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan 1:3.
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera con el Padre y con su Hijo, Jesús. Comunión, participación con Él, con Él, ¿verdad? Que sea Cristo mismo. Entonces, la koinonía es participación, es comunión en lo común, que como comunión con su naturaleza. Tengamos comunión con su naturaleza, seamos participantes de la naturaleza, como dice segunda carta de Pedro 1, verso 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Siguiendo, entonces, aquí vemos, dice la participación en las cualidades de la deidad, de su amor, de su santidad. Estamos llamados a ser santos, porque Él es santo, porque Él nos está impartiendo de su naturaleza, de su santidad, ¿ya? De su obediencia, como Cristo. Cristo nos hace copartícipes de su obediencia. Entonces ese cumplimiento, Dios no solo habita entre su pueblo, sino que comparte su naturaleza con ellos. Es una participación en la sangre con Cristo, con nuestro Mesías. Y eso lo vemos en 1 Corintios 10, verso. La copa de bendición, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Nos llama a ser copartícipe de la sustancia del amado que se incorpora y produce unión de naturaleza. Y se llama parresia, libertad del que ha entrado en el SOC. De acuerdo al derecho político ciudadano libre, es aquel libre de hablar abiertamente en la asamblea. En el Nuevo Testamento, el término libertad es acceso directo a Dios sin intermediarios, sin miedo, sin protocolo de distancia. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua. Teniendo libertad para entrar a ese lugar. Entonces, parresia, libertad total de palabra, de acceso, sin miedo, sin miedo. No era como en Atenas. En Atenas era un derecho solo para el ciudadano y podía decirlo todo, pero el esclavo no tenía derecho a hablar, sino callarse. Y mire todo este término lo que nos habla, que tenemos derecho a entrar al lugar santísimo por la sangre de nuestro Adón, Jesús. Él es el Sod, Él es el Rey, Él es el que nos da libertad de acceso a Dios. Esta es la confianza que tenemos de que entramos, ¿verdad? El Rey ha incorporado su aceite en su amado y hay completa libertad en la palabra y nosotros podemos acercar. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una plena libertad para acercarnos al trono de su gracia a través de la sangre de nuestro Adón Yeshua, el sumo sacerdote. Yeshua entró al lugar santo y por su sangre ha abierto para el creyente el acceso que estaba antes velado. La intimidad profunda
es Yadá y es Ginosco. Y es una unión real que crece y se profundiza, que se adhiere, no soltarse, no dejar, y es dejar que Él more en mí, de modo que no haya separación entre mi vida y la suya. Participa de la naturaleza del otro, no es observar. Yo no puedo observar desde lejos. Ay, sí, yo quiero parecerme. Mire que nosotros muchas veces buscamos modelos en el mundo para ver a quién podemos seguir o a quién tenemos que parecer, sabiendo que hay un modelo ahí y es solo el Mesías. Él es nuestro modelo. Él es nuestra medida, sencillamente. Llegar a la estatura de Él. Y dice acá que participar de la naturaleza del otro no es observarla. Esto produce libertad al hablar con Dios como el amado más íntimo, sin miedo, sin distancia, con confianza en que hemos sido introducidos en las cámaras del Rey. Cantares 1:4 lo dice todo en una sola imagen. El Rey me introdujo en sus cámaras. La intimidad con Dios no es logro humano, es introducción real donde el Rey habita y la única condición es que Cantares 1:3 es llevar la fragancia de la mano, su sustancia, su nombre, su esencia interiorizada, que fue lo que Mateo 25 nos habla. Esto no se puede prestar. La sustancia interiorizada no se puede dar. No se puede dar porque esto se desarrolla en la intimidad con Dios. Así que fue un placer poder estudiar con ustedes y que Hashem les bendiga y bueno, sigan teniendo un excelente tiempo de estudio. Dios les bendiga.